si esto no es un himno, ¿cómo se puede llamar? Fue compuesta hace 52 años y es considerada no solo un símbolo de paz, sino también de una utopía. Al menos 200 artistas han versionado Imagine, pero ¿qué hace de esta canción un himno para hablar de Imagine? Vamos a saludar a Alfredo Naranjo, quien es músico, compositor y arreglista venezolano. Bienvenido, Alfredo. Bienvenido, es un gusto conversar contigo. Un abrazo, Adriano, un abrazo, Lila, un abrazo grande para ambas. ¿Qué tiene Imagine de John Lennon en su contexto 52 años atrás que hace que todavía hoy sea prácticamente un himno que evoque paz, que sea además utilizado, vamos a retomar el contacto con Alfredo, pero además es utilizado precisamente para rescatar todas esas posibilidades de bondad que tenemos cuando imaginamos que podemos ser mejores de lo que somos, que el mundo puede cambiar esas cosas que no nos gustan de él y que además plantea que que quienes piensan así no necesariamente están solos. Incluso parte de su letra plantea que no se es el único, que hay más que piensan como esta maravillosa letra de John Lennon. Alfredo. Hola. Decía que un poco una visión en la pluma, en la poesía, donde tiene la capacidad y la amplitud de que, digamos, la humanidad en este caso, pues nos sintamos identificados. A veces los compositores dan con esa consagración en términos de formular una idea donde, bueno, masas de personas de diferentes ámbitos, de diferentes países se sienten identificadas. En este caso, la letra, el llamado y la imagen que presenta allí el maestro John Lennon, un gran artista universal, nos dicta sobre una metáfora de la imaginación que al final concluye en que, por supuesto, es un canto a la paz, pero lo más hermoso que diría yo que consagra la canción es cuando él relata al final de que muchas personas estamos soñando con lo mismo, que es la situación de lograr tener paz en el mundo. Entonces, por supuesto que en diferentes ámbitos y en diferentes escenarios, claro que muchas veces y muchas personas y millones de personas estamos identificadas con esa letra. Súmale a eso, Adriana y Lila, una melodía hermosísima, muy noble, digamos de la mano de dos cosas. Primero, profundamente hermosa, y segundo, profundamente sencilla, la aprendes rápido, es tan hermosa la melodía que la puedes cantar con su letra, pero igualmente algún instrumentista puede hacerla, valga la redundancia, instrumental. Entonces, bueno, conjuga todo allí para hacer una canción que se ha ganado los créditos de ser universal. Dice el mismo John Lennon, lo reconocía en una entrevista horas antes de morir, que Yoko Ono ayudó muchísimo con la letra. Y, cita textual, no fui lo suficientemente hombre para darle crédito por eso. Esa canción en realidad fue escrita por John y Yoko. Y además de esto dice que se inspira en un libro de poemas que estaba leyendo Yoko Ono en ese momento que se llama Grapefruit, si no recuerdo mal. Qué belleza, bueno, gracias por darnos esa información. Y cuando, tú sabes, hay una máxima que dice que cuando uno busca, encuentra. Tú estás detrás de consagrar una letra y bueno, te haces y te enriqueces de un libro, te enriqueces de una poesía, te enriqueces de una conversación y das con esos resultados, ¿no? A mí me parece que yo particularmente debo decirte que siempre junto con alguna que otra canción de Eric Clapton, etcétera, siempre he tenido como el deseo de tocar la instrumental, porque me parece hermosísima, y a raíz de la invitación de ustedes, escucharla y traducirla, me siento muy identificado sin duda alguna. Lo otro importante es que es una canción que trasciende en los años, es extemporánea, siempre va a tener un mensaje que está vigente, ¿no? Que por cierto, Alfredo, justamente por esas cosas que has descrito, la revista Rolling Stone la ubica en el podio de las mejores canciones de la historia del siglo XXI. Está en tercer lugar después de Like a Rolling Stone de Bob Dylan, que además ha sido reconocido por sus letras, incluso hasta con premio Nobel. Y I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Cuando hablas de esa melodía, que incluso dices que te gustaría interpretarla, hacer tu versión instrumental, ha sido una de las canciones más versionadas de la historia también.
¿Qué tiene para que los arreglos que se puedan hacer en torno a ella, más allá de este mensaje y cómo ha logrado trascender, sea además fácilmente reproducible por cantidad de artistas en distintos géneros? Voy a decir una palabra, digamos, en términos de construcción, ¿no? En este caso, en la estética del arte musical. Es una estructura perfecta. Cuando tú la tarareas, que se va hilando en sus dos partes de la melodía, es una estructura perfecta y maravillosamente hermosa, y al mismo tiempo, digamos, de un carácter que es muy, muy permeable. La aprende un niño, la aprendemos las personas mayores. O sea, es una melodía realmente genial, y con un linaje de un fraseo muy hermoso, ¿no? Y armónicamente es una canción bastante sencilla, con lo cual tiene todos los elementos, por supuesto, para ganarse los créditos de estar entre las canciones más cantadas de la humanidad. Alfredo Naranjo es nuestro invitado hoy en este nuevo capítulo del seriado Canciones con Causa, melodías que levantan banderas y este himno a la paz. Pero, Alfredo, buscando información sobre Imagine, conseguí que a pesar de que John Lennon nunca tuvo una buena relación con su padre también tenía música. Y resulta que lo primero que escuchas en Imagine es muy parecido a lo que su papá, Freddie Lennon, grabó unos años antes y se llamaba That's My Life. Vamos a poner unos segundos, Osvaldo, para que la gente pueda ver si reconoce esos primeros acordes. Creo que sí, es obvio. Sí. Y también, no recuerdo si es Don't Look Back in Anger o Wonder, creo que es Don't Look Back in Anger de Oasis, que también tiene los dos primeros segundos, es Imagine. Sí. Que además, Alfredo, se dice mucho de esa relación tormentosa para los fanáticos de los Beatles con respecto a la esposa, la pareja de John Lennon, Yoko Ono, pero cuán importante, más allá de los detractores que tiene, llegó a ser en la vida de John Lennon profesionalmente, musicalmente, dado que él mismo dice que esta canción fue incluso hasta coescrita por Yoko Ono. Sí, bueno, eso obedece un poco también a los mitos de esas grandes personalidades, ¿no? En todo caso que la energía de la humanidad de la persona que es Yoko Ono, ser famosa mundialmente, tendrá sus razones, ¿no? Una fuerte personalidad, una sensibilidad con las artes, un desparpajo quizás. Uno puede ver en ella, en algunos videos, cosas bastante alocadas en su performance en vivo cuando canta. No es una persona que es afinada, la puedes ver porque la he visto en algunos videos tocando un tambor de manera bastante alocada, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Pero al final son personajes que nos han marcado a todos, y yo creo que lo más importante de su obra es percibir de ellos un corazón que tuvo una visión. Quizás eso tan interesante de que yo he aprendido hoy escuchando aquí a ustedes esa música que han puesto de su papá. Todos esos son signos de sensibilidad profunda que lo orientan al artista hacia un mensaje final, ¿entiendes? Entonces, bueno, son las características de un proceso genuino en las bellas artes y de un proceso genuino de un ser humano que nos dejó toda su obra, en este caso el maestro John Lennon. Que además es un fenómeno, no solo Lennon, sino los Beatles en líneas generales, que todavía estemos hablando de ellos unos 52 años al menos de esta composición. Pero para tu generación y para un músico como tú, ¿qué resultó ser John Lennon y este tema? Sobre todo por el contexto en el que se compone Imagine, que tiene que ver con la guerra de Vietnam y otros intentos bélicos. Sí, no, bueno, son músicos que han sido visionarios, son músicos que han tenido la naturaleza y la intuición de ver el pasado, de ver el presente y de ver un futuro. Son características, digamos, que de otro orden, digámoslo así, de un orden más intuitivo. Y además de eso, la obra, por ejemplo, yo te puedo decir que con los músicos más importantes que ustedes y yo admiramos en Venezuela, nombremos a cualquiera de las personalidades más importantes de la música, de nuestra música venezolana, uno puede durar 4 horas hablando de los Beatles, porque es tanto el aporte, en términos, digamos, de récord, son tantas las canciones, son tantas las anécdotas y es tanto lo que aportaron
del punto de vista artístico y del punto de vista del negocio de la música, que uno es un ejemplo universal del punto de vista artístico y también administrativo, y bueno, y sus vidas personales que han sido tan intensas, ¿no? Por ejemplo, si me permites darte un ejemplo. Claro, adelante. Un poquito, fíjate, una persona como Eric Clapton, que ha tenido una vida, y yo las invito a ustedes a que investiguen un poco sobre esta gran personalidad de la música. Ha vivido cosas increíblemente fuertes en su vida, ¿no? Bueno, por ejemplo, una de ellas fue la pérdida de su hijo cuando se cae de un edificio de una altura considerable en la ciudad de Nueva York, y de esa experiencia tan desagradable y tan ingrata, tan sufrida, pues vino la canción que se llama Tears in Heaven. Exactamente, ¿entiendes? Entonces nos regala al mundo esta canción tan hermosa, bueno, cuya génesis y su fuente de inspiración fue la pérdida de su bebé, pues, ¿entiendes? Entonces, bueno, son unas personalidades extraordinarias, ¿entiendes? Que también hay que decir que todo esto es parte de un movimiento, de una generación que hacía de los temas antibélicos un motivo de su música. Claro. Hay que recordar esa generación de finales de la década de los 60, Janis Joplin, Jimi Hendrix, el propio Lennon. Jim Morrison, todo lo que estaba pasando en el mundo, Muhammad Ali, fue una época de una intensidad muy fuerte en cuanto a valores y el justo derecho de confrontar, por ejemplo, en el aspecto político, el manejo político, la injusticia que se está viviendo en las guerras, las víctimas de la guerra, el poder, etcétera, la religión. Me encanta este tema, a mí me gusta mucho hablar de este tema y bueno, ahí digamos un poco orientado hacia el encuentro de esta grata conversación con ustedes, descifrar que son artistas de verdad fundamentados de las bellas artes. O sea, no fueron unos músicos que cantan bonito, no, fueron unos de los grandes artistas de la humanidad, ese grupo selecto, ¿entiendes? John Lennon, Paul McCartney, Elton John, todas esas cantidades de figuras mundiales, Tina Turner, etcétera. Y bueno, esas guerras pasaron, pero Imagine queda y sigue siendo una bandera de la paz para los nuevos conflictos y las nuevas cosas que estamos viviendo. Y sigue vigente, Adriana, sigue vigente la política en sus chascos y en sus tropiezos, el poder tratando de hacer de la suya, y los seres humanos con una sensibilidad que han entendido que son un vehículo para dar buenos mensajes haciendo lo propio. Seguimos en esa lucha. Y ahora que dices eso, el hijo de John Lennon cantó por primera vez en público Imagine para recaudar fondos a favor de Ucrania, la reconstrucción y en contra de la guerra. Gracias, Alfredo, por haber estado estos minutos con nosotros en Zona Éxitos. Y gracias a ustedes. Siempre es muy grato para mí que nos encontremos a través del programa tan maravilloso de ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Alfredo Naranjo, músico, compositor y arreglista venezolano. Hoy en nuestro tercer capítulo del seriado Canciones con Causa, melodías que levantan banderas, hablando de Imagine.